Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este séptimo ciclo de conferencias, días de otoño, tardes de archivo, que ya llevamos muchos años, que se organiza en colaboración entre el Ministerio de Educación y Cultura a través del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, junto con la Cátedra Simón Ruiz de la Universidad de Valladolid. Un ciclo de conferencias que siempre ha versado sobre cuestiones relacionadas con historia del comercio, historia de las finanzas en la época preindustrial. Por otra parte, un ámbito donde gran parte de una parte de la documentación está depositada en este archivo. Este año va a girar sobre, como si han ojeado el programa, sobre un título de crédito y hombres de finanzas en la España preindustrial, para lo cual contamos con 3 diferentes conferenciantes que van a abarcar diferentes periodos de la España preindustrial, por una parte desde el siglo XV, por otra parte el siglo XVI y luego el siglo XVII y siglo XVIII. Inaugura este ciclo el profesor Rafael Torres, que haré una breve presentación porque yo creo que no quiero parecerme a un viejo profesor que tuve yo, que hacía las presentaciones más grandes que los textos de los conferenciantes, pero bueno, esto es una maldad, en la cual nos va a hablar sobre financieros y empresarios, la gestión del riesgo, los grandes hombres de negocios del siglo XVIII. El profesor Rafael Torres Sánchez es catedrático de Historia Económica en la Universidad de Navarra y su ámbito de especialización es sobre la historia militar del siglo XVIII, sobre la fiscalidad en la época borbónica y también cuestiones referentes a historia naval. De hecho, coordina una red acerca de los estados fiscales en el siglo XVIII, un grupo internacional de investigadores acerca de la movilización de recursos para la guerra en la monarquía hispánica durante dicho siglo. No les voy a citar los diferentes trabajos, consultan ustedes internet, Dialnet, etcétera. Simplemente, quería destacar fundamentalmente los libros. Por una parte, un libro sobre el precio de la guerra, el estado fiscal militar de Carlos III, que yo creo que ya es un elemento esclarecedor de la temática de investigación a la cual dedica sus recursos y sus tiempos. Por otra parte, señalaría 2 obras editadas en Londres, una sobre la construcción del Estado fiscal militar en el siglo XVIII en España y luego sobre los empresarios y el Estado fiscal en el siglo XVIII. Y luego, un último libro, quizás a los que lo leemos ya con un aire histórico, pero también diletante, que sería un libro editado en el 2021 por la editorial Despertaferro, Historia de un triunfo, la Armada Española en el siglo XVIII. Libro que, se lo recomiendo para aquellos que estén interesados en historia naval, preferentemente por el texto, pero es un libro que es admirable por el material gráfico que dispone. Mapas, maquetas, dibujos, incluso, para cuando uno lee novelas del 18 o ambientadas del 18 y nunca se entera dónde está el tipo de vela, pues lo encuentra fácilmente y es muy entretenido. Yo creo que responde a algo que el profesor Rafael Torres siempre ha tenido consigo en sus obras. No solo hay que hacer libros para alta especialización, sino para una responsabilidad social para un público en general.
Y bueno, yo creo que con esta filosofía es lo que nos va a presentar hoy, cuyo título ven ahí, Financieros y Empresarios, la gestión del riesgo en los grandes hombres de negocios en el siglo XVIII. Muchas gracias por venir y esperamos aprender mucho. Bueno, muchas gracias. ¿Se oye? Vale, muchas gracias. Ah, ¿es este ahora? ¿Se oye? ¿Así? ¿Le doy? Sí, dale ahí. ¿Ya? Perfecto, ¿no? Espera, dale ahora de nuevo. Ahí, ¿Ahora? Vale, muy bien. Bueno, muchas gracias, sobre todo al profesor Hilario Casado por invitarme a Valladolid, en la que he pasado muchas semanas. Porque, bueno, entre Simancas y luego una temporada aquí viniendo a la Real Chancillería, porque alguien tuvo la idea de trasladar el fondo de Hacienda, claro, me mató, ¿no? Entonces, pues había que venir aquí, ¿no? Pero muy bien, la verdad es que tengo buenos amigos y venir a Valladolid siempre es un placer y más cuando vengo invitado de la mano de uno de nuestros grandes maestros como es Hilario Casado. Entonces, bueno, yo la idea es plantearles una serie de reflexiones en las que estoy trabajando para un próximo libro y entonces, bueno, me ha parecido que podía ser interesante el comentarlo con ustedes y ver un poquito la reacción y ver también un poquito las posibilidades que puede tener el tema, ¿no? Hay una cosa que ahora que estamos con los centenarios y Magallanes y que llegó Magallanes y lo pasaron y tal y el Cano luego llegó y tal y llevaba una bolsa de especias, pero es que fue a 400% de ventaja lo que pudo de retorno, lo que pudo conseguir y tal. Claro, cuando tú ves esos 400, esos 500 porcentajes de beneficio brutales y cuando luego te vuelves a tu siglo XVIII y dices, aquí un 3, un 4 y ya está bien. 400, 3, 4. Entonces al final, pues te quedas ahí. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, aparentemente es un retroceso, ¿no? Pero ese es el éxito de lo que ha pasado durante toda la Edad Moderna. Intentar explicar por qué pasamos de un 400 a un 4% y además crecemos más, me parece que es un reto. Y creo que, y esa es la tesis que estoy intentando desarrollar, es porque gestionaron bien el riesgo. En el 400 lo que hay es incertidumbre, hay riesgo, y por tanto se paga, se especula. Pero cuando bajas al siglo XVIII, algo ha ocurrido que empiezas a gestionar mejor el riesgo. Entonces, esta es un poquito la idea de lo que a mí me preocupa y lo que voy a intentar llamaros un poquito la atención. Parto del trabajo que fue en el que yo me metí con los empresarios. Bueno, el grueso de mi investigación ha sido sobre Hacienda, pero en la última etapa me metí más con el tema de empresarios y ahí fue donde empecé a ser consciente de las dimensiones de lo que es gestión del riesgo, sobre todo porque estaba tratando a un colectivo muy inestable. O sea, un empresario militar puede estallar en cualquier momento y no por la materia que usa, sino por las cantidades que va a moverse. Aquí había un problema de fondo muy gordo, bueno, historiográfico, en dos palabras. Todo el siglo XVII, y a partir de la tesis de Thompson y tal, era como un ir ganando, el Estado se va haciendo cargo de la gestión de la movilización de los recursos para la guerra, no solo financieros, sino de provisión, suministros. Luego llegamos al XVII y todo eso se invierte y el Estado, pobrecito, no tiene capacidad y empieza a ceder. Con lo cual aparecen proveedores, aparecen empresarios. Pero esa historia se corta de nuevo en el 18 porque aparece una gran dinastía borbónica con un Estado fuerte, centralizado y retoma todo eso. Esa historia, cuando uno baja, salta por los aires, no se mantiene. Es decir, en todo momento el Estado necesita recurrir a estos empresarios, en todo momento estos empresarios colaboran con el Estado en esta tarea de suministrar recursos a la maquinaria bélica de los distintos estados, ¿no? Entonces yo lo que hice fue centrarme en la parte donde teóricamente no debe de haber empresarios, donde no. Simancas los tiene todos.
están todos. Era cuestión de empezar a buscarlos, ¿no? Sin más. Y daba igual que fueran anclas, zapatos, uniformes, estaban todos. Claro, ¿a qué es lo que me dediqué? A verlos. Pero al verlos descubrí otra cosa. Y era que el problema no era proveer muchas veces, sino gestionar esa provisión. Y esa provisión les llevaba a el Estado gestiona con un gran empresario un contrato. Pero a partir de ahí, hacia abajo, hay un mundo de pequeños contratos que están haciendo que la impresión que tienes es lo mismo que han encontrado los ingleses. Es toda una sociedad colaborando en la movilización de recursos. Y es esto lo que me encuentro, ¿no? Entonces, a partir de aquí es donde veo que a mí en este momento me preocupa el empresario, pero lo que sí que yo vi en cada página es la gestión del riesgo, la gestión de esa incertidumbre, ¿no? Y esto es un poco lo que me lleva a mí a plantear el libro, este nuevo libro, que lo que les presento es casi el índice del libro, pero me parece que puede ser interesante qué es lo que voy a hacer en los próximos años y retomando un poquito lo anterior. Y sería un poco esa idea de más allá de los seguros. ¿Por qué pongo más allá de los seguros? Porque, bueno, el profesor Hilario Casado lo ha trabajado y desde prácticamente en el 18 no hay nada nuevo, absolutamente nada nuevo. Todo está ya. ¿Y dónde está? Pues desde la Edad Media. Es que lo vamos a encontrar allí. Y la incertidumbre se gestiona a base de seguros. Y en la Edad Media, que es un sitio, es una etapa de grandes riesgos y de grandes incertidumbres, son los campeones inventando cómo contener el riesgo. Es decir, bueno, ¿qué es el vasallaje? Pues la falta de orden público solucionada por un acuerdo. ¿Qué es una letra de cambio? Pues una manera de no me fío de que el dinero circule. ¿Qué es un gremio? Pues la gestión de la escasez. No sé si el mercado me va a proveer de un determinado recurso, pues vamos a gestionar esto. Y esas cosas se hacen tan bien que algunas de esas figuras, los gremios, pues ya veis, se van a ir llenando de contenido fiscal, de contenido tecnológico, de contenido de seguridad, y van a llegar al siglo XIX. Es decir, las herramientas que inventaron en la Edad Media funcionan. Por tanto, funcionan también en el siglo XVIII. Por lo tanto, yo no voy a contar nada que no pudiera contar un medievalista. ¿Vale? Lo que sí que quiero es llamar la atención a la luz de lo que hemos avanzado. Y hay una historiografía ahora muy potente en muchos temas. ¿Qué elementos que no son el seguro utilizaron para que de alguna manera pasaran de ese 400 al 4? ¿Vale? Este es el objetivo del libro. Bueno, lo primero es poner en valor algo que es lo que le llamo ahí el gran avance histórico. Me centro sobre todo en todos los ejemplos en el 18. Luego al final, si nos queda un poquito de tiempo, voy a poneros unos cuantos ejemplos y si no, pues con esto puede ser suficiente. Vamos a ver, el gran avance del siglo XVIII, pero en realidad es algo que viene arrastrándose desde el siglo XVI, es que los retornos, los beneficios se desploman. Entonces, claro, ¿eso por qué se produce? Se produce por una única razón, porque se controla la incertidumbre. Entonces, de alguna manera, ya no voy a especular. Como dejo de especular, voy a ir cada vez pagando menos y teniendo menos retornos en beneficio. ¿Y eso por qué se produce? Se produce por dos factores fundamentales. En primer lugar, porque hay una continuidad mayor de las actividades. Esto puede parecer una tontería, pero el que haya continuidad en la actividad significa que tú estás haciendo que la complementariedad entre distintos productos, mercados que puedan existir en el mundo se haga mucho más sensible. Continuidad, complementariedad van a ir de la mano. En el siglo XVIII se da un salto enorme respecto al siglo XVI-XVII en esa complementariedad. Esto hace que haya más continuidad y, por tanto, haya menos beneficio, menos retornos en términos de desarrollo. Y luego otro factor que aparentemente no tiene nada que ver, pero que es decisivo, y es la construcción naval. La construcción naval, y no es porque mi hobby haya sido la historia naval, sino porque la construcción naval tiene un elemento fundamental y es, no sé si ustedes han reflexionado, la capacidad de un buque. La capacidad de un buque está delimitada en el tiempo por la capacidad de llevar víveres. Es decir, ¿por qué los barcos de 3 puentes
inmensos del 18 son así y no son un poquito más grandes, porque es la carga de víveres que puedo llevar, de víveres, y por tanto, si puedo estar 3 meses en el mar, no más, esa es la carga. Y entonces, en torno a la carga, van haciendo las medidas. Todo lo que va a ir ocurriendo es un aumento continuo de la carga hasta llegar a ese límite. Y a partir de ahí no lo pasan. No, hay que esperar ya a muy entrado al 19 para volver otra vez a dar otro salto y vuelve otra vez a ocurrir el mismo fenómeno. Pero a lo largo de todo el siglo XVIII van creciendo hasta llegar a ese límite. Y ese límite se alcanza en el 18, en la segunda mitad del 18. No va a haber barcos con más bodega, porque no hay más capacidad de dar víveres a los marineros y demás, ¿no? Por lo tanto, continuidad y con esa complementariedad de información, de capacidad para poder desarrollar unos trayectos con una cierta seguridad. Y luego el segundo factor que es decisivo a la hora de, o creo que es decisivo en ese explicar en clave positiva la reducción de los retornos, es la gestión de la información. Acabo de ver una magnífica exposición donde todo lo que hay en esas cartas es información. Es decir, es que no estamos inventando nada. Entonces, ¿qué hacen en el 18? Es que la información va a empezar a circular a una velocidad enorme. Es exponencial lo que va a empezar a circular. En todo tipo de cartas personales, comerciales y demás, como en el 18, pero el volumen de correspondencia se multiplica. Se multiplican los medios. Es decir, en el siglo XVI no hay periódicos. En el siglo XVIII sí lo hay en todos los puertos. En el siglo XVI se puede saber los cambios a través de cada uno de los comerciantes que te va dando información. En el siglo XVIII está totalmente transparente el mercado en ese aspecto, ¿no? Es decir, en información está haciendo que tú sepas exactamente cómo está el otro mercado, qué oportunidades hay y que ya no surjan esos grandes negocios de coge trigo en Sicilia y llévalo a Inglaterra. ¿Por qué? Porque alguien me ha dicho que hay un diferencial de precios enorme. Todo eso se va reduciendo. Y entonces todo esto, que aparentemente es negativo, se convierte en una gestión del riesgo enorme. Y no va a haber problema porque no voy a poder especular tanto. Esa sería un poquito la idea, ¿no? En segundo lugar, otro elemento que funciona es el cambio en la naturaleza del riesgo. Esto es algo también importante porque, a ver, la naturaleza, en realidad, el que se pueda hundir un barco, el que haya una tormenta, el que se eche a perder, el que en esa especulación cuando llegue la cosecha se haya recogido y por tanto ya el precio ya no está. O sea, hay unos riesgos que la naturaleza te está realmente poniendo encima de la mesa. Bueno, eso se va reduciendo a medida que va mejorando la construcción y por tanto la seguridad y por tanto la información y por tanto la continuidad, pero también surge otro que no son capaces de controlar del todo, que es la naturaleza diferente del riesgo y es el riesgo del mercado. Es decir, estos riesgos, los riesgos del mercado existen en el mundo medieval, pero al tratarse de mercados menos integrados, los riesgos de la naturaleza eran muy superiores a los riesgos del mercado, mientras que en el 18 se invierte. Esto es importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque la incertidumbre ahora ya no viene por conectar dos mercados, ahora viene por cómo funciona el mercado. Entonces habría que meter el riesgo en cómo funcionan los mercados. Esto es, bueno, a mí me resulta apasionante, ¿no? El ir poniendo y articulando esos mercados y el por qué las bancarrotas. En la Edad Media las bancarrotas tenían 6, 7, 8 posibilidades. En el siglo XVIII las posibilidades son enormes, enormes. ¿Por qué? Porque el mercado no es perfecto, el mercado se está haciendo, el mercado se están integrando y los mercados están empezando a manejar informaciones no necesariamente económicas. Y esto multiplica las posibilidades. Una bancarrota en el siglo XVIII tiene un impacto muy superior a lo que puede tener en el siglo XVI o en el siglo XV. ¿Por qué? Porque trabajas en red y son redes transnacionales, con lo cual, como caiga uno, es que te puede caer una red que te llega al Báltico o te llega al Caribe. Entonces, claro, el impacto
del nuevo riesgo de mercado es muy superior. Entonces, no todo es positivo, pero esto en concreto es una manera de redimensionar todo el problema. El mercado es imperfecto, el mercado te obliga a jugar. ¿Y a jugar en qué sentido? A jugar con nuevos jugadores. Y esto es algo en el que muchas veces no se entra, y es muchas de las bancarrotas en el 18 se van a producir porque hay nuevos jugadores, que ya no son comerciantes solo, no son financieros, no son exclusivamente especialistas en determinados elementos, sino son nuevos jugadores. El primero, el Estado, la deuda pública. La deuda pública puede arrastrar a mucha gente. Basta con invertir, bueno, las burbujas y demás que siempre han existido, ahora es que hacen mucho más daño y puede arrastrar a mucha gente. El mercado es totalmente ineficiente en ese aspecto. Y los estados son muy caprichosos en cuanto a guerras, en cuanto a experimentos, un Cabarrús, un Law. Es que te puede venir un aventurero y te hace un cambio en las condiciones de mercado totalmente. Por lo tanto, el mercado, eso. Luego todo el tema de la especulación financiera pública y privada. Son las instituciones las que están especulando. Instituciones privadas, instituciones religiosas, instituciones de todo tipo. Son los aventureros los que están trabajando también esa especulación. El resultado es que el mercado se hace mucho más volátil y mucho más dañino. Por lo tanto, ha cambiado la naturaleza. Y esto, de alguna manera, obliga a hacer algo. Y aquí es donde viene el problema y también la solución. ¿Cuál es la solución a un mercado que es más volátil? Intervenirlo. Intervenirlo más. En el siglo XVIII se interviene más. El Estado pone más la mano dentro del sistema, dentro del mercado, regulándolo todo, absolutamente todo. Y si no puede ir al control absoluto, activa los monopolios. Y de todo tipo, de todo tipo. Me da igual si es la exportación de plata o si es una provisión o si es una gestión. Bueno, ya sabéis. El monopolio se convierte, leyes de protección, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ante ese problema de cambio de naturaleza hay una reacción política, más intervención. ¿Vale? Entonces, es importante porque esa intervención da seguridad. Es cierto que reduce la competencia, es cierto que hace que el mercado aún sea más inestable, pero al final los jugadores que van a poder participar en esos espacios van a estar más fortalecidos, más seguros, por estos monopolios, por estas leyes. Por lo tanto, cambia la naturaleza, pero también cambia las reglas de juego. Sería un poco la idea, ¿no? En tercer lugar, algo que aparentemente no tendría ya que estar, pero que en la gestión del riesgo va a resultar algo tremendamente útil, y es que la vieja solución: gestiona tus negocios a través de la sangre, es decir, la familia, la etnia y demás. Eso que hemos visto desde la Edad Media, donde hay grupos que se relacionan, pues son los que realmente te están permitiendo un grado de confianza. Aquí lo que estás es anteponiendo a la incertidumbre la supuesta lealtad y confianza de un familiar o de un esto, ¿vale? Este sería el planteamiento. Pero ¿qué ocurre en esa vieja solución? Insisto, no hay nuevo, pero sí hay ciertas novedades. Y eso se ve perfectamente cuando ves cómo trabajan los comerciantes y financieros. Y es, a la familia le superponen unas estrategias comerciales matrimoniales. Es decir, para garantizar la expansión de determinadas redes, utilizan la sangre, la familia, los matrimonios, para poder hacer mucho más sólido esas redes. Es decir, a la vez que me expando, voy a expandir mi política matrimonial. Y esto es importante porque lo hacen para reducir el riesgo, no lo hacen por otro elemento, ¿no? Entonces, eso es importante. Hay mucha historiografía últimamente con el tema del paisanaje y demás, de incorporarlo a un nivel incluso superior a lo que puede ser en la familia. Es decir, no necesariamente la lealtad o la confianza viene exclusivamente por la familia. Un paisanaje puede ser exactamente igual. Y hay otro elemento que se suma también a este ir incorporando la sangre, y es el nacionalismo, la nacionalidad. No la local, sino el sentido nacional.
esto es muy importante. A ver, el hecho de que vengan con Carlos III y en plena guerra de independencia norteamericana aparezca un personaje como Cabarrús y entre como un auténtico elefante, una cacharrería, y cambie las reglas de juego, hace que los financieros españoles reaccionen. Y reaccionan con bloque, cuando se matan entre ellos, empezando por 5 gremios mayores. Reaccionan con un nacionalismo económico feroz. Es decir, esto es nuestro. Y ha venido un extranjero y nos lo ha quitado. Y lo van a hacer, y lo van a expulsar, y le van a meter la Inquisición, y lo van a echar fuera. Y no porque sea... Luego va a haber una lectura muy romántica del hombre, es que era liberal y en una sociedad... Cabarrús era un aventurero, además con muchos lados oscuros. Es decir, se lo llevó fresco. O sea, así de claro. Asaltó el Estado. Fue un auténtico pillo. O sea, yo me encargo de la provisión de esto, yo me encargo de lo otro, y a cambio me das el monopolio de toda la exportación de plata. A mí. Y si no, no hay deuda pública. ¿Y por qué? Bueno, porque una vez que tenga la exportación en monopolio, voy a tener cambio. El Estado tuvo que pasar por el aro por si quería esto, ¿no? Pero el nacionalismo empresarial español lo echó. Fue a por él. Y las cartas que hay, y utilizó a técnicos dentro de la administración, empezando por un tesorero general, de echarlo en contra. Es decir, ves que hay un nacionalismo que les une. ¿Por qué? Porque teníamos unas seguridades y este nos las ha quitado. Es decir, el elemento nacionalismo, esto no es desde el punto de vista local, venimos del mismo valle o venimos o somos de la misma ciudad. No, no es eso. Es un nacionalismo que se superpone, y los ejemplos, los trabajos que se han hecho en el Caribe son tremendos. Se ve muy claro cómo va surgiendo un nacionalismo económico que ayuda a que la sangre cobre otra naturaleza, o sea, la solución de la sangre cobre una naturaleza también de seguridad como elemento importante. Luego hay otro elemento que en el 18 empieza a cobrar una cierta naturaleza también diferente, en la misma línea de la Edad Media, que es resolver el famoso problema de la agencia. Es decir, a ver quién controla al señor que está distante, ¿no? Ese problema eterno, ¿no? En el 18, ese problema de agencia lo que van a hacer es intentar paliar lo que es imposible de resolver porque tú tienes lentas comunicaciones, malas, aunque hayas mejorado, sigues teniendo esos problemas serios. ¿Cómo confío en el señor que está en la otra esquina del mundo? Cuando le va a llegar la carta dentro de 7 meses, cuando no sé qué va a hacer. Bueno, hubo una apuesta, y esto es muy, muy interesante porque ya hay estudios, desgraciadamente no españoles, pero sí de ingleses en el Caribe, se actuó e intuimos que nosotros ocurrió algo descentralizando el problema. Es decir, el que está en el puesto, la gente que está allí, tiene mucha más autonomía que en la etapa anterior. Le doy autonomía para que gestione el riesgo. Y qué generosos, le da autonomía, sí, pero como hagas algo que no cuadre, sales expulsado. Y ya no es una expulsión social, como ocurría en la Edad Media, ¿no? Enseguida mandando de todo cartas, fulanito, la viuda acaba de fallecer o acaba de meter la mano y por tanto tal. No, es que es una exclusión, pero radical. Dedícate a otra cosa. Hazte noble, hazte granjero, porque desde luego no vas a tener posibilidades de trabajar. A ver, la llave de paso es el crédito. Entonces le cortan el crédito rápido. Entonces ese muere, ¿no? Pero sí que ves que la inseguridad de los agentes empieza a multiplicarse, empieza a reducirse porque se multiplican las miradas sobre ese individuo. El juego es un juego muy fino, te doy autonomía, pero te vigilo más. ¿Y por quién te voy a vigilar? Por todos. Todos nos convertimos en vigilantes del otro. Entonces esto funciona, o por lo menos les funcionó a los ingleses, todo el tema de plantaciones y demás, agentes que tienen que tener. Se ve perfectamente, hay un estudio sobre Jamaica precioso. Realmente se ve cómo resolvieron el problema de una forma ingeniosa,
Si es cierto, volvemos otra vez a lo mismo, al principio, es que hay mucha continuidad de negocio. Es que no puede, el margen de especulación se reduce considerablemente. Tienes que estar continuamente trabajando. Y ocurrió algo muy, muy interesante, y es, hay un auténtico miedo en la comunidad mercantil, financieros, comerciantes, a que te expulse la comunidad. Si te expulsa, estás muerto. Entonces hay un auténtico pánico a que alguien hable mal de ti. Esto es importante por los estudios luego de virtud y demás que van a venir después, ¿eh? Pero es muy importante el miedo a la comunidad, a lo que va a decir, a la exclusión social. Eso es muy importante. Aparentemente para nosotros no lo es, pero sí lo es para resolver el problema de la gente, ¿no? Otro elemento importante que se utiliza para gestionar el riesgo es la diversificación. La diversificación, es cierto que en algunas áreas se tiende hacia una especialización, pero lo que nos encontramos en el 18 tiene que ver más con el mundo medieval, en el que le pegan a todo, a cualquier tema. Le pegan, trabajan prácticamente con cualquier producto y con cualquier elemento, y lo mismo están descontando letras de otro, como están dando crédito a un tercero, como están con azúcar o están con zapatos. Es que les ves que están en mucho, están diversificando. La diversificación es probablemente la respuesta más rápida a esa reducción de retornos. Es decir, a medida que va reduciendo, tengo que ampliar mi gama y diversificarla. ¿Para qué? Para que nunca, por lo menos uno con otro, me consiga ese 4% ideal que estoy consiguiendo. Es la respuesta inmediata. Pero provocó algo muy interesante. Y esto, no hemos trabajado tanto en esto. Y es, si todos diversificamos, y habrá especialistas, insisto, pero la inmensa mayoría diversificamos, ocurre una cosa, y es que tenemos una cierta unidad de gestión. A ver si me consigo explicar bien. Si estamos diversificando y todos estamos diversificando y todos prácticamente tocamos casi todos los palos seguros, transporte, lo estamos tocando todos, al final lo que estamos es unificando el estilo, la forma de gestionar entre todos. No hay prácticamente diferencia entre cómo se gestiona en Londres o cómo se gestiona una casa comercial y cómo se gestiona en Cádiz. No hay prácticamente ninguna. Y en el 18 menos que nunca. Es decir, hay una unidad de gestión, de forma de gestionar. Y esto tiene que ver con la diversificación. De hecho, esto se ha podido comparar qué ocurre en el 18, qué ocurre en el 19, y cuando se especializan, ocurre que cambia el modelo de gestión. Mientras no se especializan, la diversificación le está parando, se sigue, ¿no? Este elemento es muy, muy importante. Al ocurrir esto, ocurre también el que hay una especie de necesidad de que la práctica en la práctica en la gestión sea de acuerdo a cómo la comunidad entiende que es la práctica. Es decir, hay como, sin necesidad, habrá libros que te expliquen cómo, habrá que regularlo, pero se va creando algo que a los ingleses les encanta, que es la virtud. Es decir, se está creando una virtud. En esa forma, no solo gestionamos igual, sino tenemos que tener una moral, una virtud, porque si no, va a ocurrir lo de la gente, me van a excluir. Y el tema de la diversificación está multiplicando, si quieren, un tema ético, y es, tenemos que funcionar de una determinada manera, por virtud. Y ese concepto, que puede parecer no es importante, es muy importante a la hora de unificar el cómo están actuando en una punta. De hecho, lo que nos encontramos es que prácticamente hay un modo de gestionar en Europa, un modo de gestionar en América y un modo de gestionar en Asia. Ahí es donde hemos encontrado las diferencias, pero la base es prácticamente la misma. Tenemos muy poca diferencia y la virtud se modifica en función de muy poquito, pero existe esa ética, esa virtud. Es muy importante esto y unirlo a la diversificación como solución. Y por último, en esa idea de gestionar el riesgo hay otro elemento importante que es el Estado. Claro, el Estado es la novedad, creciente novedad. El Estado está en el mundo medieval, pero claro, empieza a actuar de manera diferente a lo largo de la Edad Moderna y sobre todo en el 18, aunque solo sea por la escala. Entonces, la propia escala te hace tener capacidades superiores, pero
el Estado funciona desde el punto de vista de ofrecerte un marco de seguridad cada vez mayor. Vamos a ver. Este marco de seguridad es intencionado. Es muy intencionado. El primero que quiere que esto sea cada vez más seguro es el propio Estado. Y lo que está haciendo es conseguir por el camino una mayor seguridad empresarial. Los empresarios están más seguros en el 18 que en el 16. Y esto es porque el Estado decidió que sea así. ¿Y esto por qué? Bueno, hay un tema aquí que surge y que los que nos hemos dedicado a los temas de empresarios en el 18 y tal, es fundamental. Y es la existencia de espacios de autoridad. Espacios de autoridad que el Estado va a ir consolidando, ampliando o haciendo que de alguna manera sea seguro el estar dentro de ese espacio de seguridad. De hecho, los comerciantes adquieren más riesgo cuando saltan de redes transnacionales. Ahí es cuando tienen los mayores riesgos. Pero mientras están dentro del espacio de autoridad, están dentro de una cierta seguridad. Una letra de cambio llega a muchos sitios, pero la moneda del rey y la letra de cambio sin moneda, no vamos muy lejos luego, pues en algún momento tendremos que compensar todo esto. El libro de contabilidad, en algún momento hay que meter dinero. Esa moneda llega hasta donde llega la autoridad del rey. Luego se podrán hacer conversiones, se podrán tal, pero hay espacios de autoridad. Este espacio de autoridad ocurre algo muy importante y es: puedo generar marcos de monopolio, puedo generar reglas de juego diferentes en cada momento y en cada sitio. Y algo aún más trascendental, se genera una necesidad, puesto que hay un espacio de autoridad de negociación. El comerciante siempre ha querido estar cerca del Estado, pero ahora mucho más, porque es él el que me da el espacio de autoridad. Por lo tanto, esos consulados que existían ya en el siglo XVI para poder, de alguna manera, prever lo que puede ser un riesgo, ahora se convierte en un medio de grupo de presión, de estar cerca del rey, de estar cerca de la corona, de estar cerca de quien genera los espacios de autoridad. Esto hace que el espacio de autoridad se convierta en más seguridad para el empresario, pero un empresario que tiene que estar por fuerza más pegado al Estado. O él, o el colectivo que represente, o el medio de presión, o el grupo de presión. Por lo tanto, hay una confluencia de intereses entre Estado y grupo empresarial, ¿no? En definitiva, el empresario del siglo XVIII está más cerca del Estado que lo podía estar en el siglo XVI. Cuando digo el empresario, no uno, sino el colectivo. Empresarios cerca del Estado ha estado desde la Edad Media. Eso siempre ha habido uno cerca de un ayuntamiento, cerca de un rey, o cerca. Aquí hablo de colectivos que necesitan esto, ¿vale? Entonces, esa sería un poco la propuesta de libro y en la que estoy trabajando, todo esto con ejemplos y demás. Pero ahora vamos a avanzar un poquito poniendo algunos ejemplos vistos en el caso anterior, en el tema de los empresarios, pero que creo que pueden... me quedan unos minutos, justo. Entonces puedo tranquilamente avanzar con esto. Vamos a ver. Ejemplos de personajes que están utilizando todas estas herramientas, porque las vemos en todos ellos, para poder gestionar bien el seguro. Para poder gestionar bien el riesgo, ¿no? Uno conocido, Miguel Arizkún. O sea, cuando analizas la biografía empresarial de Miguel Arizkún, lo ves como está de entrada diversificando. Elemento fundamental. Miguel Arizkún, si se llega a apostar por, ya sean las fundiciones, ya sea el impuesto de sal en Andalucía, muere. Muere, pero rápido. Y además, otros que entraron por una puerta falsa, pero solo con un contrato de financiero tal, murieron. O sea, murieron, ¿me entiende? Desapareció el negocio o fueron a la bancarrota. Solo sobreviven quien diversifica. Es una regla fundamental. Incluso cuando estás con el Estado. No es un tema marginal. Tienes que entrar. Esa diversificación te lleva a responder desde el punto de vista empresarial con algo, y es una integración. Todas estas actividades están porque están entre sí integradas. Si no, no me interesa. Es decir, hay un cálculo. ¿Podía haberse dedicado a otras actividades? Esas no.
solo las que me integran y por tanto me dan seguridad. Es una manera de aumentar la seguridad en todo esto. Si vemos préstamos, es que los préstamos son una manera de capitalizarse. Es que, bueno, lo vamos viendo en todo esto. Y sobre todo, lo que vemos es que lo que pase con Arizcu depende del Estado. Siempre, en todo momento, en cada día que se levante, depende del Estado. Si el Estado le da espacio de autoridad, funciona. Si el Estado le da seguridad, funcionará. El día que le quite la autoridad, inmediatamente se cae como un castillo de naipes. Seguridad, pero también es un nuevo jugador. Esa fuerza es muy difícil encontrarla en la etapa anterior. Es decir, es ahora, porque el tinglado es muy grande. Tengan en cuenta que hay una espiral, casi un círculo vicioso, en el que un impago de la Hacienda significa un nuevo contrato, un incumplimiento de contrato, significa una demora, significa condiciones más fáciles, más dulces para seguir. Es decir, se están entrampando Estado y empresarios. Y esto es importante. Esto no necesariamente tiene que estar en el seno de una familia. Y vemos cómo familias diferentes, de orígenes diferentes, se pueden llegar a hacer una colusión, un clúster en el que se empiezan a interactuar, ¿no? Pues un caso de los Goyeneche o los Valdeolmos, un navarro, un aragonés. A ver, ¿qué les une? Lo que les une es que están en la corte, están en el sitio donde se están repartiendo los contratos. Tienen más elementos, lo he simplificado mucho, pero lo que les une es eso. Y una vez que están dentro, lo que hacen es un reparto de funciones siempre y cuando se integren entre sí. Entonces es muy interesante el juego, cómo Goyeneche se va escorando hacia la gestión de las provisiones, mientras que Valdeolmo se va gestionando hacia las finanzas. Muy interesante. Todo esto tiene que elaborarse luego. Estos son contratos, se pueden firmar en un sitio, pero luego hay que llevarlo a la práctica. Y aquí es donde nos encontramos otra forma de gestionar, y es la geografía. La geografía es gentes, la gente está. ¿Quién pesa más? ¿Dónde lo quiera el Estado o donde esté el problema mejor resuelto de la gente? Claro, esta pregunta que nos hemos hecho, pues resulta que la respuesta está, el Estado está pillado por las posibilidades de movilizar de estos empresarios. Este es un ejemplo claro. Es decir, yo voy a colocar más, en este caso, víveres del ejército. ¿Dónde los voy a colocar más? En Andalucía. Y ustedes dirán, claro, es que en Andalucía está Gibraltar, es que en Andalucía está la flota saliendo, etcétera, etcétera. Vamos a ver, el gasto gordo de la Marina está en Ferrol y en Cartagena. Pues ahí no aparece. Pero en cambio, Cádiz no tiene apenas construcción naval. No tiene apenas ejército. Es decir, entonces, ¿por qué hay tanto gasto? Por una sencilla razón. Porque a la hora de pagar un señor de Madrid, de pagar un financiero, un comerciante, de pagar en Ferrol, se volvían locos. Girar una letra de cambio a Ferrol y que alguien te la acepte, eso era, vamos, mucho más difícil que mandar a Jamaica desde Cádiz. O sea, bueno, infinitamente más difícil. Es decir, yo me he encontrado situaciones en las que tiene que ir el carro cargado con plata hasta Ferrol. Es decir, es que si no, no se paga aquí eso. Claro, entonces, ese problema que lo tiene que resolver un financiero, lo tiene que resolver un comerciante y dice, espera, vamos a hacer de otra manera. Vamos a concentrar, y vas a concentrar la mayor parte de tu flota y de tu ejército va a pasar por Cádiz. ¿Y por qué? Porque en Cádiz ocurre una cosa, y es, en la mayor parte de tesorerías del ejército y de la armada y de Hacienda están en Cádiz. No solo lo que viene de América, sino la tesorería de ejército más importante está en Cádiz. La Hacienda, la Real Hacienda, donde tiene más tesorería es allí. ¿Qué ocurre? Que donde puedo hacer un vínculo entre financieros, comerciantes y Hacienda en el pago no es en Madrid, no es en Barcelona, no es en Ferrol o en Cartagena, es en Cádiz. Resultado, pues encontramos cosas tan curiosas como la caballería que tenía que estar en no sé dónde, que se desplace a Andalucía. La flota que se ha hecho
en Cartagena, se ha pagado en Cartagena, ahora hay que mantenerla. Mantener un año un buque es lo mismo que construirlo en un año. Que se vaya a Cádiz. Por eso se concentra todo en Cádiz. Y al final son imposiciones que están haciendo los comerciantes. Es decir, la geografía pesa como una manera también de reducir el riesgo claramente, ¿no? Luego, un caso que este es el caso que yo tengo como... Es mi pasión, los 5 gremios mayores. Será por aquello de que desapareció el archivo. Se perdió tantas veces, siempre. Yo creo que por eso tengo la deformación de ¿y cómo ha llegado el archivo? Porque, pero bueno, a base de mover muchos papeles, afortunadamente en Simancas te encuentras a veces actas de reuniones de los 5 gremios, cartas de los 5 gremios, no solo las oficiales mandadas, tal, sino internas, ¿no? Peleas. Los 5 gremios estuvieron peleando entre ellos continuamente. Una historia muy curiosa, pero bueno, aparece, ¿no? Bien, estos 5 gremios mayores van a actuar como unos auténticos grupos de presión en España a efectos muy, muy importantes. Y lo que más me preocupa, lo que más me interesa es cómo ellos lo van haciendo para ir reduciendo el riesgo y aumentando su capacidad de maniobra. Cogen una clave, y una clave fundamental, y es Madrid. Igual que la inmensa mayoría de proveedores están pensando en Cádiz, los 5 gremios mayores están pensando en Madrid. ¿Por qué en Madrid? Porque en Madrid son capaces de hacer un doble negocio, el consumo y los préstamos. Se están reuniendo muchas rentas, se están reuniendo mucha élite, mucho rentista y están viviendo en Madrid. Por lo tanto, hay un tráfico, es una manera de capitalizarse. Préstamos para allá, para acá, estás continuamente avanzando. Pero es que en Madrid, además, ocurre que hay más consumo. Por lo tanto, una manera de entrar es por la fiscalidad de Madrid. Vale, hasta ahí podía haberse quedado el tema. No tenía por qué haber evolucionado mucho más. Pero va a evolucionar porque se dan cuenta que para estar cerca del Estado tienes que darle algo más. Hasta ahora lo que hemos dado, lo que estaba dando los 5 gremios, ¿a quién era? Al pueblo de Madrid. Pero no voy a crecer, yo quiero más. Yo quiero participar en espacios de autoridad más grandes. ¿Qué hago? Me meto en cuestiones claves. ¿En qué cuestiones claves? El primer, aquí viene un poquito el tema un poquito del... Bueno, se lo apunto aquí y ahora vamos. Ellos se pelean a muerte por proveer a las tropas de la Casa Real. Y pagan lo que sea. Y desplazan a todo el mundo. Y se meten. Y dicen, bueno, ¿y por qué? Una sencilla razón. Porque para el rey lo más importante que había era que su tropa de la Casa Real, la que va a Aranjuez, la que vuelve, tal, esté bien alimentada, lustroso, los caballos y tal. ¿Por qué? Porque me está viendo toda la diplomacia de Europa. Es que cuando va el rey, van todos los embajadores y van tomando nota. Y por tanto, el mayor puede faltar trigo para cualquiera, pero no para la Casa Real, para la tropa de la Casa Real. Ellos lo saben. ¿Y qué hacen? Entran por ahí. Claro que empiezan a ir creando unos lazos muy interesantes que les va llevando a unos juegos en los que te van acercando, pues esto por aquello, y van cambiando. Y tanto es así que van a hacer un juego aún más perverso en el sentido de estrategia para reducir todavía más. A ver, ¿cuál es el problema gordo en una provisión a escala imperial? Bueno, pues que no tengo trigo aquí, lo necesito colocar allá, este tipo de elementos. Entonces ellos van a luchar a través de la Casa Real por conseguir algo importante, el excusado. ¿Y por qué el excusado? El excusado tiene el impuesto tiene una virtud, y es que la mayoría de esos se reciben en especia. Los obispos dicen, ¡buah, vaya lío que tengo yo con esto! Ahora que me tengo que buscar un intermediario, que además esto lo tengo que, para hacer cash con todo esto, para luego poder rentabilizarlo, este diezmo, este excusado me va a salir caro a mí, ¿no? Entonces, ellos movilizan por quedarse con esto. Y esto no hay quien se los quite. De hecho, Cabarrús, cuando llegaba a ser, lo primero que quiero, el impuesto excusado. Aprendió perfectamente. Entonces, este es el juego, ¿no? Entonces, con esto lo ves perfectamente. Estoy simplificando mucho. Todo esto tiene unas negociaciones y en las negociaciones salen los argumentos. Es que y con cuestiones tan sencillas como si pierdo el excusado me salgo de la provisión.
Es que tiene que ver, sí, sí. ¿De qué hablamos? De mercados no integrados, mercados de producción de trigo todavía pequeños, donde que hay un excedente para dar de comer a 100 y pico mil personas es muy difícil y por tanto cualquier cosa que nos permita material en especie va a ser útil. Y lo mismo van a hacer de alguna manera por simplificar con las factorías reales. Por lo tanto, ¿cuáles son las soluciones? Con esto serían las conclusiones a las que llegaríamos en el libro y ejemplos y demás. Vamos a ver, a las soluciones al riesgo, al problema del retorno, de la baja del retorno, que ya vemos que no es un problema, sino es una realidad de esto. Bueno, se antepone más volumen y más continuidad. Mientras el siglo XVIII siga aumentando el tráfico, los retornos van a bajar porque hay más seguridad. Este sería un mensaje de fuerza. La continuidad me reduce el riesgo. Y ahí hay unanimidad. En cuanto a los riesgos de mercado, bueno, el mercado cambia su naturaleza. Hay unos riesgos. Bueno, pues hay una solución en el 18 y es intervenir más los mercados para crear esos espacios de seguridad. Intervención como medio, pero eso da lugar a un empresariado que se pega al Estado, para lo bueno o para lo malo. Pero bueno, presión política, monopolio, lo que sea. En tercer lugar, el problema de la sangre. Bueno, se activa ahora al hacerlo más grande, que no tiene límites ni problemas en incorporar a un no familiar al grupo familiar, siempre y cuando el grupo siga creciendo y la red siga desarrollándose. Al tema de la agencia, de la gente, del control, bueno, pues hay una apuesta por la gestión descentralizada. Algo muy, muy interesante que funciona con anónimos que se están autorregulando, ¿no? Blockchain, pongo ahí, que es la imagen más cercana. Y de ese gestión descentralizada subrayaría la idea de la virtud como elemento motor, como motor fundamental a la hora de gestionar entre ellos. Y eso es importante porque luego en el 19 esto cambia y esa comparación se desarrolla de forma muy rápida en el 19. Esa degradación de la virtud y demás. Luego, en cuanto al tema de la diversificación, bueno, pues claramente la diversificación crea valor. Aparentemente es una contradicción. El capitalismo va de la mano de la especialización. En el 18, cuanto más te diversifiques, mejores consecuencias tienes, más valor, etcétera, etcétera. Y es muy curioso. No solo es los modelos de gestión. En el siglo XIX, con la especialización, saltó por los aires muchas cosas. Modelos de gestión, modelos empresariales, surgen infinidad. De nuevo, la virtud vuelve a saltar. Es decir, hay elementos. Y por último, pues la novedad. La gran novedad del 18 es el Estado, el que ofrece seguridad empresarial. Es la gran novedad, el gran invento que va a hacer que todo esto cobre una naturaleza también diferente, pero también con una consecuencia, y es que haces que el capitalismo, o este capitalismo que esté surgiendo, esté más vinculado al Estado que nunca. Y esto sí va a ser una constante que va a mantenerse. El capitalismo va a estar pegado al Estado. En el gran momento es en el 18 y va a tener bastantes consecuencias y una trayectoria mayor. Por lo tanto, en el 18 vivían más tranquilos, estaban más seguros y no hemos hablado de seguros, que ese era un poco el objetivo. Nada, todo esto. Muchas gracias. Bueno, si hay alguna pregunta. Bueno, pues nada, se ha quedado todo claro. También es pero también hay 18 hay también la explicación de dar más seguridad por la difusión, vamos, del saber mercantil
Pues has hablado de la política económica, cosas que antes, Los la tratados. información. Pero también yo me imagino que, aparte de la enseñanza en niños, familia, en grupo, en el siglo XVIII ya hay, digamos, una literatura mercantil mucho más castellana. Yo no sé desde lo que incluiría, no os digo que aparezcan las facultades de económica, mucho menos. Bueno, Bueno, sí que sí, aparecen sí cosas surgen. técnicas. Bueno, No sé qué podrías decirnos. pues vamos a ver. Es que ahí me divido porque, vamos a ver, el boom de los tratados mercantiles, el buen comerciante y tal, son de finales del 17, cual ya es significativo. Hay antes, pero el boom, cuando empiezan las grandes obras francesas, inglesas y tal, y las traducciones españolas, eso está estudiado, Astigarraga, tal, ha estudiado perfectamente cuando van llegando. Y ves que se concentra el 90% las tienes en la banda entre 1680 y 1800. O sea, lo cual ya te habla un poco de ese también gestión de la información. Pero luego también hay un tema que hasta qué punto, y esto podríamos hacer el símil actual, el hecho de que haya muchas escuelas de negocio hoy día nos asegura que son buenos empresarios y que no van a meter la mano en la caja. ¡Jo! Y por no hablar de facultad de económica. Es como el tratado en sí es algo que yo lo quiero entender como positivo, porque de alguna manera estás transmitiendo un conocimiento de forma articulada, de tal manera que no sea un poco personal, particular y demás. Vale, pero eso lo que está recogiendo es esa casi unidad de gestión. En realidad, donde se van a hacer es en el día a día funcionando. El tratado en sí te ayuda a facilitar a que el tiempo de formación se acorte. No sé en la Edad Media cuántos años necesitaba un chaval para poder emitir una letra de cambio y poder tal, pero probablemente manejarse en libros de contabilidad y tal son unos años. Aquí los podemos reducir bastante. Estamos reduciendo el reemplazo, pero básicamente porque necesitamos más y más y más y más y más. Pero a la hora de gestionar, no sé hasta qué punto te resuelve el tratado el problema de la seguridad. Yo creo que tiene que ver con todos estos elementos, pero por supuesto el tratado ayudaba en esta misma dirección. La información es vital. En primer lugar, enhorabuena por el conferencia y por el esquema tan claro de ese principio y final. Simplemente dos cuestiones. La primera es sobre la diversificación. Me parece que se ha una cosa muy importante, o por lo menos comparándola con la diversificación en siglos anteriores. Y es esta diversificación, no sé si llamarla controlada, que crea valor porque de alguna forma está relacionada, ¿no? Relaciona diferentes negocios. La sensación que yo tengo, bueno, por lo menos por lo que yo suelo ver en el 16, es que a veces se diversifica con lo que se puede. No es una diversificación con tanta coherencia. Es decir, aparece una oportunidad de negocio en un pueblo, un peso, una cosa, y si veo que hay oportunidad, me meto. Muchas veces no tiene correlación con otros negocios de la compañía. Pero yo creo que sí hay diversificación, es una diversificación de mayor calidad. Para mí. Y lo que sí que quería preguntar, una cuestión. La sensación que yo tengo con muchas compañías del 16, con el riesgo, es que viven al límite. Y esto está relacionado con el concepto de liquidez. Muchas compañías tienen una liquidez mínima. Y eso supone que en el momento en el que no pueden cobrar 2 o 3 personas lo que les deben, no pueden pagar. Se va a la compañía. Entonces, esa sensación del 16, muchas veces de vivir al límite, genera también mayores beneficios, mayor riesgo, mayor beneficio. En el 18 ocurre. Tengo una idea sobre el tema de la liquidez, cómo viven estas compañías, tienen colchón. Si no tienen colchón y hay impagos, ¿quién está detrás? Vale. Muy bien, muy buena pregunta, las dos. Diversificación. Yo, si quieres un término, lo utilizo en algún momento en el libro,
es diversificación estratégica. No es, mira, me traes pescado, pues venga, pescado, ¿no? Es estratégica. Casi sí. Claro, yo ya también voy buscando el oficio también. Vas buscando los ejemplos que refuerzan, ¿no? Y son miles. O sea, entre este negocio y este me meto en este, porque es estratégico. ¿Por qué? Porque me va a dar contacto con la red de holandeses o porque me va a permitir entrar con fulanito, o porque voy a destrozar a mi rival. O sea, las razones pueden ser miles. Por eso digo que la palabra, más que a lo que me llegue, esa idea, yo veo que a medida que va el 18 se va reduciendo. Hay más una diversificación estratégica. Yo creo que la palabra estratégica le da más fuerza a lo que estamos hablando, ¿no? Y en cuanto al si viven al límite o no viven al límite, yo tengo la impresión... A ver, esto es como todo. ¿Usted cuántos impuestos paga? Muchísimos. ¿Y cuánto gana? Poquísimo. Entonces, si le preguntáramos a un comerciante, muy probablemente pues te diría, ¡buah! Nada, al límite. Pero la impresión, cuando te metes en protocolos notariales, que ese ha sido mi gran descubrimiento, fíjense qué innovador soy, meterme en protocolos. Acabo después de venir de Simancas, tenía la sensación de que bajaba, pero bueno, ahora poniéndolo en contexto creo que no, que se puede. Cuando te metes en protocolos, yo no tengo la sensación de falta de liquidez, no tengo esa sensación. Te encuentras realmente patrimonios muy, muy, muy fuertes y muy saneados, y de gente que no ha aparecido nunca en ninguna historia de ningún tipo por ninguna cosa. Es decir, si quieres porque me parece magistral lo que se ha hecho, El Atila de Madrid, un libro que acaba de salir del profesor Andújar, un personaje desconocido, nadie lo conoce, y era el hombre más rico de España. El más rico, pero el más rico. Y no aparece en ningún sitio. Eso sí, cuando le aplicas esto, lo cumple a rajatabla. Es decir, podríamos y dices, no viven. Este es un caso extremo, ¿no? Pero él está continuamente trabajando en 1000 negocios para que le den liquidez para el siguiente. O sea, la liquidez se convierte en un elemento importante. A ver, sí es importante que, por ejemplo, cuando uno trabaja con el Estado, muchas veces no estoy trabajando por el beneficio, estoy trabajando por la liquidez que me va a dar. Es que en un momento dado, en todos los contratos, a diferencia de lo que ocurría en siglo XVI-XVII, que dice, bueno, a entrega te doy tanto. No. Ahora lo que se va es a negociar las partidas en las que me vas a dar el tiempo en el que me vas a dar el adelanto. Y si no hay adelanto, y si no hay una periodicidad en las entregas, no me meto. Y lo que te encuentras es que el dinero que le está adelantando el Estado es el que le está dando liquidez a todo el negocio. Estamos hablando de cantidades pues fuertes, de 1,5 millones, 2 millones. Claro, una casa comercial que le entre, vete a Cádiz y cóbrate 2 millones. Así. Luego ya ajustaremos. Claro, eso están esperando todos los socios, todas las otras casas, de que Pepe cubre. Porque cuando Pepe cobra, cobramos todos. Porque entonces ya todos los libros de cuentas y toda la contabilidad empieza a echar chispas esa noche. Estamos aquí compensándonos todos, pero es que la contabilidad está muy bien, todo el sistema está muy bien, pero en algún momento hay que soltar pasta, porque si no esto nos engrasa. ¿Y quién suelta la pasta? El Estado. ¿Y a quién se lo...? A nudos, a focos claramente de estos individuos, ¿no? Por lo tanto, liquidez. No tengo la sensación de falta de liquidez. Hay remedios cada vez más potentes precisamente por esta unión, alianza, Estado con grupos amplios y cada vez más amplios de empresarios que están entre sí conectados. Es decir, el Estado se está convirtiendo en un gran redistribuidor de rentas. Los ingresos los hace así y los reparte. Ese no va a hacer carreteras, es que no va a hacer ni sistema sanitario, o sea, va a ser así, va a ir directamente. Entonces, esa distribución de alguna manera ayuda a la liquidez. Y luego hay otro elemento también que ayuda mucho a la liquidez y se presta mucho dinero. Particulares están metiendo dinero en cualquier aventura y ya no son
parcelas pequeñitas y con riego. No, no. Es que es una sociedad que a la vez que se está haciendo más empresarial, se está haciendo más rentista. No hay ningún choque de trenes ahí, ¿eh? Es una realidad. Por lo menos en el caso español lo hemos podido ver. Entonces eso también es una manera de liquidez. En los 5 gremios mayores no me puedo ir de Madrid. ¿Por qué? Porque tengo a los rentistas. Pero si en Cádiz tienen más dinero, no, pero los rentistas los tengo en Madrid. Y yo de ahí no me voy. Y abro en Lima, porque tengo más rentistas allí. Voy detrás de los rentistas. Es como un banco que va buscando el ahorro. ¿Dónde está el ahorro? Aquí, pues ahí estoy. ¿Por qué? Porque me da liquidez. Y sin esos rentistas, los 5 gremios mayores se hunden. Entonces, o sea, hay como más mecanismos, más elementos. No son 3 comerciantes que nos juntemos a ver si llevamos un barco y ya repartiremos. Bueno, este modelo, ¿no? Por lo tanto, liquidez sí, creo que más. Y más vías. Estilo. La cuestión que planteas es muy clara y muy verídica. Entonces, ese alquila de Madrid, cuando abrimos los puertos, la liberalización desarticula este proceso de seguridad, lo hace más inseguro. No. No lo hace. Es que el espacio de autoridad ha crecido. Está creciendo, no se está provocando nada. Es que España, pero como Inglaterra hace exactamente igual. Tiene sus espacios de seguridad. Y vete tú a colocar un producto dentro de ese espacio. Imposible. O tienes que buscar intermediarios, ¿no? En el caso de Atila, su negocio inicial son las carnicerías de Madrid, es el consumo de Madrid, es el préstamo en Madrid, es que es sobre el consumo de Madrid. Esa es su fortaleza, pero también su debilidad. Al final, él no fue más que el más rico de España, que no es poco, pero que no creció como una corporación capaz de ir más allá de Madrid, precisamente porque su modelo de negocio se limitó a 30, tenía 30 tipos de negocio. 30 por decir algo. Pero todos tenían un espacio geográfico que es el que él podía controlar. ¿Por qué? Porque era una única persona, porque no tenía problema de agencia y era su mundo. Pero esa es su fortaleza y también su debilidad. No va a crecer. Y de hecho no crece. Se muere y eso sí, las hijas, maravilloso a ver quién las pilla. Pero esta es lo que pasó. No va a montar una... Por eso va a tener una vida anónima. Es decir, no va a ir más allá, ¿no? Este no va a tocar al Estado para nada. Entonces, claro. El Atila, pero le llamaban así, ¿eh? El título es porque le llamaban el Atila de Madrid. Es un ejemplo muy bonito, ¿eh? De estos hay muchos. No tan ricos, pero muchos. Bueno, pues si no hay nada. Muchas gracias.